¿Qué tal? ¿Cómo les va? Señoras, señores, estimados, estimadas, tengan todos muy buenas tardes. Comentarles, en primer lugar, que el directorio de la Federación Gremial Chilena de Industriales Panaderos, FECHIPAN, les damos la más cordial de las bienvenidas a este primer foro latinoamericano de panaderías y pastelerías organizado por nuestra institución. Actividad que, como muchos de ustedes ya saben, se enmarca además en la celebración de los 85 años de FECHIPAN y que cuenta con el apoyo del programa Reactívate para organizaciones nacionales de Cercotec. FECHIPAN tiene como propósito fundamental poder representar a los panaderos de todo Chile y promocionar, como no, las virtudes de la panadería y pastelería tradicional chilena. Actualmente estamos presentes en 9 regiones de nuestro país y buscamos, como siempre, seguir fomentando la asociatividad. Precisamente, y a continuación, se dirigirá a los presentes para dar un saludo de bienvenida el señor Marcelo Gálvez Palma, presidente de la Federación Gremial Chilena de Industriales Panaderos, FECHIPAN. Hola, buenas tardes. Para mí es un placer encabezar este primer foro latinoamericano. Darle las gracias a Pío, Álvaro, Gabriel, que representan a Perú, Uruguay y Argentina, nuestros vecinos, en este foro que yo creo que va a ser súper interesante, porque se nos presenta en una época en que ya el pic un poco de la pandemia ha pasado, estamos como en una meseta, bueno, ha pasado, digamos, lo más grave, ya por lo menos ya conocemos cómo actúa el bicho, que sé cómo protegernos, y queremos ver qué conclusiones, cómo ha cambiado la panadería para tener lecciones de esta nueva panadería, y yo creo que es súper interesante escuchar a los vecinos cómo ha sido el desarrollo de las panaderías y pastelerías. Bienvenido y gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tu bienvenida, por tu presentación. Y bueno, tal como planteabas, ¿no? Va a ser una jornada muy, muy interesante, porque sabemos que las brechas de la panadería en Chile son precisamente la poca calificación, la falta de innovación, procesos de producción ineficientes, falta de mano de obra también, un tema muy en boga, entre otros. Por este motivo, en el Foro Latinoamericano de Panaderías y Pastelerías, queremos analizar el presente y el futuro de nuestra industria con un interesante panel que, tal como adelantaba Marcelo, está compuesto por importantes invitados nacionales e internacionales. Para ello, a continuación, queremos presentar al moderador de este foro, el señor Pablo Pibonca, director de la querida revista Panarte, secretario de Indopan Santiago y tesorero de FECHIPAN. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, señores y señores, muy buenas tardes. Bueno, como tú bien dijiste, en nombre de la Federación Chilena de Industriales Panaderos, queremos darle a todos una cordial bienvenida a este primer foro latinoamericano. Esperemos que no sea el primero y tengamos bastantes más, ¿no es cierto? Voy a empezar a detallar de 1 a 7 los temas que vamos a plantear. Tú ya nombraste algunos, pero un poco para ordenarnos. Perfecto. Como punto 1, tenemos la panadería post-pandemia. Punto 2, las tasas impositivas en cada país. Vamos a hablar de impuestos, ¿no es cierto? Sí. Punto 3, el apoyo de los gremios desde el Estado y privados. Punto 4, mano de obra, que en Chile ha golpeado duro en ciertos sectores de la región metropolitana y en regiones también. También. Punto 5, la mecanización de la panadería. Punto 6, las nuevas tendencias de productos. Y punto 7, si se puede realizar o no un trabajo entre países, ¿ah? Y qué temas se pueden abordar. Y para empezar, como punto 1, vamos a escuchar nuevamente a Marcelo. Y yo como introducción, en Chile las panaderías se vieron obligadas en cierta medida, algunas a cerrar, básicamente por focos de contagio, que nos llevó a un punto en que, lógicamente teniendo el Ceremi también muy encima, nos obligó a tener que cerrar definitivamente panadería por quizás semanas o meses. Pero luego mediante los protocolos se pudo volver a operar, ¿no es cierto? Con dificultades, pero en mejores condiciones que otros rubros. ¿Por qué? Porque tenemos un producto necesario para la ciudadanía. Sin duda. Algo cambió en la industria panadera. La digitalización
y el encarecimiento de la mano de obra, el aumento de los insumos, entre otros temas. Nos pusieron en otro escenario, que viene para la panadería tradicional. Después de esto, le damos entonces la palabra al señor Pío Pantoja. Eso, ¿te parece, Pablo? Peruano de empresarios de la panadería y pastelería. Excelente. Sí, vamos a comentarles brevemente, ¿no? Tal como ya lo estaba adelantando y Pablo también, quienes nos acompañan en este interesante panel del día de hoy. Bueno, tenemos excelentes invitados provenientes, ¿no? De diferentes federaciones y asociaciones panaderas del continente. Por ejemplo, desde la hermana República del Perú, saludamos al señor Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, ASPAN. También desde la República Oriental del Uruguay saludamos al señor Álvaro Pena, presidente del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay, CIPU, y director, además, de la Confederación Interamericana de la Industria del Pan y Afines, CIPAN. Ahí se van sumando entonces a la pantalla. También desde la República Argentina saludamos al señor Gabriel Fernández, a quien ven, bien digo, justo debajo mío, vicepresidente de la Asociación de Panaderos de Capital Federal, APACA. Muy buenas tardes, Gabriel. Y nuestro último invitado, por supuesto, es el dueño de casa, el señor Marcelo Gálvez, a quien también ya ven en pantalla, presidente de la Federación Gremial Chilena de Industriales Panaderos, FECHIPAN. Bien, presentado el panel de este foro, les comentamos la dinámica. Como bien adelantaba Pablo, son 7 los temas que nuestro moderador ya ahí nos va a recordar también. Cada tema va a tener un tiempo limitado para su análisis, 12 minutos, y cada invitado, a su vez, tendrá 3 minutos para analizar cada tema expuesto por el moderador. Así que bueno, bienvenidos todos, y le damos la palabra entonces al señor Pablo Pihuanca. Bueno, yo como ya resumí, nombrado los 7 puntos, quisiera dar entonces la palabra a nuestro querido vecino, al señor Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, ASPAN. Hola, Pío, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Una vez más, muy buenas tardes aquí desde Lima, Perú. Muy contento de poder compartir después de mucho tiempo una reunión donde por ahora nos vemos virtualmente, con muchos deseos de verlo personalmente lo más pronto posible. De acuerdo al tema que me toca exponer respecto a la situación de la panadería, les comento que aquí en el Perú, el 15 de marzo del 2020, se declaró el cierre total de todos los comercios, de la mayoría de los comercios, donde también estaba la panadería artesanal que tenía que cerrar. Felizmente, el 14 de marzo, me llaman del Ministerio de la Producción y me informan que se va a tener que cerrar las 15.800 panaderías de ese entonces. Se tenía que cerrar y que los panes solamente iban a ser abastecidos por las grandes empresas que trabajan embolsados y también los supermercados que también producen pan. Felizmente nos habían alertado y gracias a Munaypan, la cadena productiva del pan, que con nuestro trabajo proyectado, como ya comentaré después, tenemos muchos contactos en la política, nos dieron oportunidad de poder decirles que los protocolos que pedían en ese entonces, la industria panadera ya estaba prácticamente conectado. Pediluvios, guantes, mascarilla, alcohol, prácticamente nos faltaba solamente distanciamiento, que eso no representaba prácticamente nada, pero que ya estábamos listos. Por eso que el 15 de marzo de 2020 al sector panificación lo sacan del grupo de los cerrados, de los clausurados o los que no podían atender, y solamente las panaderías podrían trabajar produciendo y atendiendo al público, siempre en cuando sus panaderos también cumplan con los protocolos. Felizmente, nosotros tenemos la costumbre de tener panaderos que viven cerca a nuestros locales, donde caminando mediante un salvoconducto podían llegar a nuestros establecimientos y poder cumplir con su faena. En algunos casos, inclusive algunos panaderos
contrataron hoteles cercanos a la panadería para poder tener viviendo los panaderos, y en algunos casos la mayoría de los panaderos dueños de panaderías regalaban bicicletas a sus trabajadores para que puedan desplazarse, porque el protocolo dentro de los buses o micros era tan estricto que muchas veces inclusive se contaminaban. Felizmente, les digo, nosotros estábamos preparados, nuestros contactos en la política, se pudo eludir este tipo, pero la pastelería sí no se abrió, la sanguchería tampoco se abrió, la juguería tampoco se abrió, pero por ahí fue una gran pérdida, pero por lo menos teníamos la oportunidad de la panadería con los embutidos y la parte de bodega donde podíamos continuar trabajando. Eso lo quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Pío. A continuación, le damos la palabra al señor Álvaro Pena, presidente Centro de Industriales Panaderos del Uruguay, CIPU, y director de la Confederación Interamericana de la Industria del Pan y Afines, CIPAN. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer para nosotros poder participar. Este tipo de cosas yo creo que la tenemos que... Son las cosas que gracias a la pandemia nos han quedado y que tenemos que seguir aprovechando el tema de la virtualidad, ¿no? Bueno, acá en Uruguay el tema de la pandemia actualmente está muy tranquilo. Los casos son muy pocos. Se está abriendo muchísimas cosas. Como ya lo saben, tenemos este mes tenemos 2 finales de fútbol de Copa Intercontinental con 60.000 personas que están viajando de Brasil a Uruguay, que eso es todo lo que conlleva y toda la organización que lo pueden realizar de acuerdo al control que se tiene acá sobre la pandemia. Para ingresar a Uruguay hay estrictos controles, no se puede ingresar sin vacunas, sin hisopados, sin declaraciones, sin seguros, un montón de... Y la panadería, estamos trabajando en revalorizar lo simple que antes en la pandemia lo tuvimos que dejar de hacer. Ahora estamos saliendo con una campaña para que los festejos de fin de año y reuniones familiares y todas reuniones de despedidas de año, que la gente encuentra eso en la panadería de su barrio, en el negocio de cercanía, ¿no? Estamos trabajando eso, estamos trabajando mucho con el pan. El pan fue una cosa que nosotros, por lo menos acá en el tema de la pandemia, una vez más, el pan soportó otra crisis más. No tuvimos que cerrar panaderías, al contrario, las panaderías siguieron abiertas. El gobierno en ningún momento nos estipuló horario ni nos obligó a cerrar. Sí, controles, y nosotros mismos de la institución, todo lo que es elementos de higiene y cuidados cuidado de salud para la pandemia, los comercializamos todos del centro y se lo comunicamos a los socios y lo fueron adquiriendo acá. El gobierno sí controló, pero no hubo grandes problemas, no notamos grandes cierres de panaderías por pandemia. Si bien tuvieron que cerrar por focos puntuales en alguna panadería, pero cierre de panadería por pandemia, nosotros en la institución no lo notamos. Y bueno, ahora estamos trabajando en eso, en volver a lo básico, a las cosas que antes de la pandemia eran tan simples y las veíamos tan insignificante que no le damos importancia, que hoy en día se le da otra importancia. Y tratar de que la gente encuentre eso en la panadería, que es un negocio que en la pandemia tampoco no dejó de alimentar a la gente. Bueno, un poco pasa por ahí y bueno, muchísimas gracias nuevamente y esperemos que podamos seguir teniendo más instancias de este tipo, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Le damos la palabra al señor Gabriel Fernández, vicepresidente de la Asociación de Panaderos de Capital Federal, APACA. ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor para nosotros estar en este foro y que podamos estar de alguna manera unidos los vecinos latinoamericanos. Bueno, nosotros desde el año pasado, desde el 20 de marzo del 2020, fue cuando se puso en alerta el tema del COVID. Hasta ese momento no se pensaba que iba a haber
que se iban a cerrar la mayoría de las actividades. Nosotros, gracias a Dios, hemos sido actividad esencial desde un principio. Pero bueno, obviamente, estuvimos unos cuantos meses donde el consumo y el hábito del consumo se modificó muchísimo. Ejemplo, en un principio la gente tenía miedo de todo tipo o sea, se creó como una especie de paranoia con el tema de los contagios, entonces no salía o iba simplemente al supermercado, porque no le permitían andar por la calle salvo que vayan a un comercio de cercanía, ¿no? Eh, ¿Qué hacía el consumidor? Iba al supermercado y compraba todo ahí. Es decir, acá los supermercados venden pan, venden factura, venden masa seca, venden todo tipo de cosas que a lo mejor suplieron lo que era la panadería de bar. Y bueno, nosotros nos vimos bastante, ya veníamos complicados el tema económico de antes de la pandemia, porque acá en Argentina no es que vamos a echarle la culpa a la pandemia solamente, veníamos complicados económicamente. Pero bueno, eso hizo que proliferaran, no proliferaran, sino que se agudizara un poquito el sentido, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo puedo llegar a que se me consuma más? Y bueno, fue justamente que empezaron a aparecer las empresas de delivery. Mucho se utilizó la tecnología, el caso de Instagram, el caso de los pedidos ya. Acá hay muchas empresas que tienen a gente que hace ese tipo de trabajo. Y bueno, muchos se han salvado con el tema de delivery. Hay zonas en las cuales hubo que cerrar algunos comercios, ni hablar los que no son esenciales, ¿no? Acá tenemos el microcentro nuestro, que era la actividad principal comercial, ya que estaban todas las oficinas, empresas, organismos oficiales. Bueno, hoy se ve, inclusive hoy que ya prácticamente la pandemia, más allá que todavía está en la alerta, pero está muy abierto todo, parece una zona fantasma. Así que bueno, nosotros hemos tratado de conllevar a los asociados con consultas continuas para que tengamos aforo en nuestros negocios, mucho alcohol en gel, mucha mascarilla, mucho barbijo. Todavía hoy no se puede ingresar en ningún comercio si no se lo tiene. Pero bueno, poquito a poquito hemos ido saliendo. Y como en el caso de Uruguay, no son muchos los casos que hayan cerrado por culpa de la pandemia, pero sí por determinados lugares donde, por ejemplo, el caso del Zoom, que llegó para quedarse, muchas oficinas del microcentro, que imagínense que el microcentro es donde más, más actividad hay. Bueno, hoy la actividad del Zoom en las oficinas llegó para quedarse. De hecho, está todo el microcentro en alquiler, ¿no? Así que bueno, eso fue un poco lo que pasó con nuestra actividad. Hoy estamos un poquitito mejor, a la espera de, bueno, ver qué es lo que sucede con los gobiernos de turno. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Gabriel. Y para terminar el primer punto, le doy la palabra ahora al señor Marcelo Gálvez, presidente de la Federación Chilena de Industriales Panaderos. Y amigo, además. Sí, también. No se olvide, eso es importante. Detalle. ¿Cierto? Bueno, aquí, igual que en todos los otros países, todo el sistema sanitario, también barbijo, qué sé yo, uno no podía entrar, tenía que lavarse las manos con alcohol gel, qué sé yo. Pero yo creo que lo más importante fue el comportamiento del mercado, que aquí sí que hubo cambio importante. El mercado chileno es del 100% del pan que se consume en Chile, nosotros vendemos el 80% y los supermercados venden el 20-21%. De ese 80%, nosotros vendemos 20% en nuestra sala de venta y el otro 70% se venden en pequeños almacenes, 70-80% en pequeños almacenes. Y ahí es donde competimos más, donde el precio es más barato, qué sé yo. Se produjo que a los supermercados se les fue
en caída del consumo, 40% menos. La gente que tenía una buena sala de venta tuvo un boom, y la pastelería también. Mucho subió la pastelería, yo creo que en parte 100 hasta 200%, porque la gente al estar encerrada en sus casas, el lujo que se daba era comer rico, algo rico. Entonces, a nosotros la verdad que la pandemia no nos podemos quejar de ese punto de vista, porque los mesones recuperaron, yo creo que bastante venta. Lo que sí tuvo dulce y agrado, porque muchas veces no teníamos la gente entre panaderos, pasteleros, o que le daba COVID a algunos, ya era un desastre. También uno sentía la presión que había, porque la gente con mucho miedo, la gente, o sea, tus colaboradores. Entonces, eso fue, digamos, la gran problemática del día a día, estar empujando el carro, bueno, como siempre, pero ahora un poco más emocional. Era un tema más emocional en el sentido de que todos los días abrir, que la gente tenía que tomar transporte público con el riesgo que suponía. Entonces, ese era el estrés de ese momento, es que si tú no sabías si la gente te iba a llegar o no. Y los horarios sí eran más cortos, se empezaba temprano, pero ya a las 4 o 5 de la tarde ya casi todos los comercios estaban parados, porque el metro cerraba a las 6 o las 7, el día de transporte público igual. Eso fue lo que pasó en esa época. Así es, muchas gracias, Marcelo. Pasamos ya al segundo tema. Vamos a hablar de tasas impositivas, así que me tocó aquí leer un párrafo con respecto a impuestos, ¿ya? Dice así: la tasa impositiva es el porcentaje de impuestos pagados por las empresas sobre sus ingresos. La carga tributaria para Chile corresponde a un 20.5% del PIB, lo que es inferior al promedio de los países OCDE de un 34%. La carga tributaria más alta del mismo grupo se observa en Dinamarca, con un 45.9%, y Francia, con un 45.2%. Entre los países latinoamericanos, dicha carga es de un 23.1%. En promedio, exhibiendo tasas que oscilan entre el 12.4% en Guatemala y 38.6% en Cuba. ¿Cómo enfrenta la industria panadera los fenómenos de alzas y bajas de impuestos dependiendo de factores políticos? Comenzará esta segunda ronda don Álvaro Pena, desde Uruguay. Don Álvaro. Bueno, nosotros aquí en Uruguay tenemos tres tipos de tasas, como quien dice. Uno son los exentos, que es para alimentos básicos, como leche, por ejemplo, y muy poca cosa más. Después tenemos el 10%, que es donde entraría el pan. El pan está grabado con un 10%. Y el tema de todo el resto de lo que se elabora en panadería está grabado con el 22%. Nosotros hasta en cierto momento planteamos una manera para bajar el pan que lo enmarque en eso del 0%, lo que están exonerados de tasa, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta, ¿no? Nosotros tenemos en Uruguay un mercado dolarizado donde los insumos, hay insumos como la harina que nosotros lo pagamos en dólares. En otros lados tal vez no es dolarizado, pero nosotros tenemos la harina hace 2 años que no sube, que la tenemos estabilizado el precio de la harina, no ha subido, pero evidentemente está en dólares. El dólar, a no ser cuando comenzó la pandemia, que tuvo un salto, en el último año desde marzo del 2020 hasta ahora, se ha mantenido estable el dólar. Y después tenemos otros insumos como puede ser azúcar o sal y eso, que bueno, el azúcar es un commodity y ha subido mucho en el mundo y lo han subido, pero no en la medida de lo que ha subido el crudo en el mundo. Después, bueno, tenemos las cargas sociales, son muy pesadas, tanto para los trabajadores como para las empresas. Nosotros, cabe recordar que somos un país pequeño con un Estado muy grande.
Somos muy pocos somos un país de 3,5 millones de habitantes que no llega a aportar, la mitad del país no aporta, porque está entre jubilados, entre los ilegales, entre los jubilados y entre los niños, son casi 2 millones de personas, y 1 millón es lo que sostiene el país. Y eso se hace muy pesado porque tenemos un Estado pesado para el tamaño de país y país productivo. Nosotros somos un país meramente de servicios. Industrialmente, con países al lado como Argentina o Brasil, industrialmente, a no ser en el campo, muy poca cosa podemos hacer. Y más ahora con todo esto que ya hace unos años a esta parte, con el mercado global que hay, que han entrado de todas partes del mundo, más que nada los chinos, como si nada, ¿no? Todo eso se hace, al ser un país costoso para producir, toda la parte de industria no está muy fuerte acá en el país. Bueno, por aquí, por Uruguay, un poco es eso, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta. Gracias, Álvaro. Por favor. Seguimos en el Atlántico, entonces. Le damos la palabra al señor Gabriel Fernández. Bueno, a ver, la parte tributaria lo escucho, Álvaro, y parece que estoy mirando un espejo. Somos hermanos, Gabriel. Pero ustedes tienen unos números más acomodados que nosotros, Álvaro. A ver, nosotros con la parte tributaria estamos más o menos parecidos con ellos. Acá existe el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que en todo, compras un coche 0 kilómetro, un automóvil 0 kilómetro, vas a pagar el 21% de IVA. Compras un litro de leche, vas a pagar el 21% de IVA. Compras, lo que compres es el 21% de IVA. Nunca se ha bajado desde ya hace la época que teníamos como presidente a Carlitos Menem. Hoy el pan acá, hoy no, desde unos años se ha bajado el tributo al 10,5. El pan y las facturas o bizcochos, como le llaman allá en Uruguay, o bueno, no sé cómo lo llaman en el resto de Latinoamérica. Eso nos permite a nosotros un poco poder acomodar el precio del pan y de las facturas. Pero después tenemos otros tributos, o sea, que no es solamente el tributo al alimento, sino que las cargas sociales, que cada vez son más impagables. Hoy es uno de los principales problemas que tienen los comercios, sobre todo los comercios nuestros, panaderos, que necesitamos mucha mano de obra. Por un lado, el gobierno dice, el problema que estamos teniendo es que hay mucha gente que está trabajando en negro, ¿no? Digamos que no está en el sistema. Vos querés tener a la gente, o tú quieres tener a la gente bajo el sistema, pero no puedes pagarlo. Entonces, es como un embudo, ¿no? No se llega. Y después tenemos los ingresos, los impuestos que van personales, ¿no? Por sociedad o por tu propio comercio. Ingresos brutos, ganancias. Impuesto a la renta. Ni hablar. A ver, es imposible. Nosotros hoy, yo creo que ahí estabas hablando, Pablo, tributariamente, que estabas hablando de un país que dijiste el 45%, no recuerdo el país. Pero yo creo que nosotros entre una cosa y otra nos vamos arriba del 60%. O sea, a ver, si nos sentamos a hilar finito, y no sé si no me quedo corto. El otro problema que tenemos, que justamente viene a causa de eso, es que nosotros tenemos una economía que lamentablemente está dolarizada. En este momento nosotros tenemos un dólar a 210 pesos y un sueldo mínimo que es de 45.000 pesos. Es decir, no están llegando a ganar ni $300 por mes un empleado. Cuando hace 3, 4 años atrás ganaba el doble. Entonces, todo eso va a los precios y a los impuestos y se hace cada vez peor y el consumo va a bajar. Más no puedo hablar de tributo, o sea, con esto creo que te estoy dando un pantallazo y la inflación que no nos deja crecer. Es la realidad. Eso es todo lo que tengo para decir de la parte tributaria de nuestro país. Sí, muchas gracias, Gabriel. Seguimos con el señor Marcelo Gálvez.
la realidad de las tasas impositivas, don Marcelo. Tu micrófono, Marcelo. Ahí. Aquí también tenemos el IVA, que es el 19% y que se paga por todo. No sé si el año pasado, no sé si te acuerdas, Pablo, hubo un intento de bajarle el impuesto al pan, pero quedó en nada. Y como dijo Pablo, está el impuesto a la renta, que es el 20,5%, y bueno, en general se paga, pero todavía hay harta ilusión y evasión. El sistema permite bastante ilusión y evasión. Lo otro de la carga impositiva está alrededor del 20-21%, y también se piensa subir porque las jubilaciones son realmente malas y se quiere mejorar ese sistema. Vamos a ver quién sale de presidente y vamos a ver qué pasa con el sistema de pensiones. Algo candente en este momento en Chile, porque sí, realmente las pensiones son muy malas. Eso es más o menos lo que pasa con los impuestos acá en este país. Así es. Y terminamos el segundo punto entonces con el señor Pío Pantoja. Ok, sí, gracias. Bueno, quiero empezar esta parte de los tributos, que en el Perú, en el sector panadero, solamente el 75%, el 25% tributa, el 75% no tributa o elude o evade, como dijo Marcelo. Es alta la deserción del tributo por parte de los panaderos. Pero esto es producto de que no hay una contraprestación directa o indirecta. No obtenemos en absoluto ni un beneficio por estos pocos tributos, que en todo caso, a diferencia de Dinamarca, que decía que son los más altos, porque allá el servicio del Estado se nota y en algunos casos supera las expectativas. En cambio, aquí en el Perú, y creo que en parte de Latinoamérica, no hay una contraprestación directa. Por ejemplo, el seguro social. A nosotros nos obligan y nos castigan cuando no aseguramos al personal, pero los hospitales prepandemia, para la atención directa de una enfermedad, tienes que esperar promedio 30 días. Eso quiere decir que cuando te duele la cabeza, te fracturas el brazo o tienes algún problema, tienes que esperar 30 días para que te atiendan. Y que eso obliga a que uno busque sus medios en otro lugar, pagando de más por la atención médica. Por eso concluimos en que la contraprestación es casi nula. No tenemos seguridad, no tenemos, en nuestro caso, los municipios muy pocas veces cumplen con la función con la cual ha sido creado. Nosotros tenemos el impuesto general a ventas, el IGB, que está en 18%. Tenemos también impuesto a la renta, o sea, a las ventas del 30%, y también hay un impuesto de 2% que es el impuesto por detracción, en lo que con respecto a nosotros, pero también hay otro impuesto más de 1.5% que es impuesto selectivo al consumo, es decir, todos los productos envasados tienen otro impuesto más. En realidad, con respecto a los impuestos, estamos relativamente cómodos los que pagamos, pero exigimos que haya una mayor contraprestación directa o indirecta. Gracias. Muchas gracias, Pío. El tercer tema que profundizaremos tiene que ver con nuestras organizaciones. Queremos profundizar en cómo se vincula con los gremios en cada uno de sus países y cómo aportan los proveedores en el trabajo asociativo. Comenzamos con el señor don Gabriel Fernández. Bueno, a ver, nosotros desde la parte gremial, la que defiende al obrero, hemos tenido, inclusive, querido hacer varias reuniones para poder aplacar un poquito el problema que teníamos del consumo. No obstante, no hemos tenido respuestas. De hecho, es más,
se han abierto paritarias para poder aumentar los salarios de los obreros cuando nosotros realmente teníamos un consumo promedio menor al 30%. Hablo promedio porque había quien tenía el 50%, otros el 20%, pero entre el 30% y el 40%. Nosotros durante los meses de marzo hasta agosto del año pasado, el gobierno nos pagaba, no a todos, pero sí a lo que teníamos consumos esenciales y a los que estaban cerrados, nos pagaba la mitad del salario de cada empleado, que en parte nos ayudó bastante, pero bueno, después lo cortaron y no hubo más ayuda. Y otra cosa que nos pasó, para tener en cuenta, es que desde el gobierno nos prohibieron, nos prohibieron, podemos echar o suspender a la gente, pero tenemos que pagar doble indemnización. Entonces, la mayoría se vio obligada a seguir manteniendo la plantilla de gente cuando en realidad no se podía tener. Así que bueno, no hemos tenido mucha ayuda, sí. Hubo una prohibición de cortes de energía y de gas y por falta de pago en pandemia, que la verdad que eso nos ha servido, pero no hubo hasta el día de hoy un decreto o algo del gobierno donde diga, bueno, se puede pagar en determinadas cuotas, no puede pasar a tanto de interés, entonces las empresas proveedoras, en algunos casos, se aprovechan de los intereses y todo eso. Eso es todo. Ok, ¿me escuchan bien? Me desconecté un poco. Ahora sí, ahora te escucho. ¿Sí? Ya, muchas gracias, Gabriel. Continuamos ahora con el señor Pío Pantoja para que analice la situación del Perú. Sí, muchas gracias. En este sector sí me emociono bastante porque hace 8 años, desde el inicio de mi gestión, hicimos un diagnóstico de la industria panadera peruana y buscamos los factores determinantes por la cual el pan tenía muy bajo consumo per cápita de Latinoamérica, solamente 28 kilos per cápita. Y eso hacía de que obviamente los molineros también importen menor cantidad de trigo y por lo consiguiente también vendan poca cantidad de harina. Le vendimos la idea al Comité de Molinos de la Sociedad Nacional de Industrias, que aglutina al 90% de la producción de trigo, de harina de trigo en el Perú, que en realidad estos factores determinantes, que había los factores externos a la industria panadera y los factores internos. Los factores externos es que todo el mundo hablaba mal del pan. El colegio de nutricionistas, los oncólogos, los políticos, la prensa, las asociaciones privadas y públicas, las autoridades, ministro de Producción, ministro del Interior, ministro de Agricultura, todo el mundo hablaba mal del pan. Y hay una institución llamada ASPEC, que es la Asociación Peruana de Defensa del Consumidor, que fue el que hace 10 años lanzó el tema de bromato de potasio. Nosotros consumíamos antes de eso pan en el desayuno, pan en el almuerzo, pan en el lonche y pan en la cena. Producto de esa mala información de las ASPEC, destruimos el almuerzo y destruimos el lonche. A tanto que bajó el consumo per cápita de pan y que nadie lo puede resolver. Ese factor determinante de cómo neutralizar los factores externos nos llevó a que teníamos que generar noticias positivas. Claro, eso representaba mayor desplazamiento del presidente y sus ejecutivos para llevar noticias positivas. Ahí ustedes ven el pan bicentenario, el pan Pachacútec, que se regalaba a las poblaciones más afectadas por los desastres naturales. Junto con el ejército llevamos pan, llegamos en el momento oportuno para poder llevar este alimento preparado más antiguo de la humanidad y que generaba alivio emocional a la población que había sido afectada por los ataques de la naturaleza. Pero también hay un tema de la parte interna. Nuestros colegas, los dueños de panaderías, no están preparados para manejar exitosamente una panadería. Y eso representa el 85%, solamente el 15% de panaderos sabe lo que está haciendo, defiende el pan como debe ser y no busca inflar el pan.
Por ello es que todos los factores externos, gracias a Muna y Pan, la cadena productiva del pan que lo compone el Comité de Molinos de la Sociedad Nacional de Industria, la revista Panadería y Pastelería y los panaderos, buscamos generar noticias positivas. Ellos patrocinan nuestras actividades y nos permite tener local, administrador, secretaria, trabajadores que buscan información, oportunidades para poder servir a los colegas panaderos. Durante la pandemia fue la mejor prueba de que hicimos dos seminarios virtuales para informar sobre cuál es la tendencia de la industria panadera peruana usando el delivery y usando la tecnología, lo cual fue muy aplaudido. Fueron uno de los pocos gremios en el Perú que estuvo activo durante la pandemia. También logramos, por ejemplo, que si el 15 de marzo se cerró todos los comercios, el 20 de marzo el Comité de Molinos y los panaderos hicimos un pronunciamiento público donde no íbamos a subir el precio del pan y garantizábamos el stock de la venta del pan en cada panadería. Eso nos trajo réditos en la prensa y tal es así que el 2019 tuvimos prensa gratis o free press valorizado en casi $500,000, ¿no? Solamente saliendo la prensa, tanto hablada, escrita o oída. Y el 2020 tuvimos casi $750,000 de prensa gratis por el trabajo que estábamos haciendo. Este año estamos superando prensa gratis, es decir, noticias positivas que bordea el $1,000,000. Hemos tenido entrevistas que hemos colgado en nuestra página de casi 4 o 5 minutos en televisión en los canales más importantes de Perú, que solamente un minuto cuesta aproximadamente $70,000. Y 5 o 6 minutos, imagínense el rédito que tenemos. Eso ha hecho de que el consumo per cápita de pan hoy en día ya esté bordeando los 44 kilos per cápita de pan. Y también los molineros estén importando mayor cantidad de trigo y vendiendo mayor cantidad de harina. Muchas gracias. Muchas gracias, Pío. Y continúa el análisis del señor Marcelo Galvez. Y ya, de lo público, nosotros, en general, el gobierno no tiene líneas directas con los gremios, sino que uno postula unos organismos de capacitación, uno que es Cercotec y Corfo, y uno presenta proyectos y se los financia, de asociatividad, de digitalización, de modernización de las panaderías, y compite con todas las otras industrias, y si el proyecto es bueno te lo aprueban. Eso por la parte pública. Y en la parte privada, digamos, nosotros, por ejemplo, Induman Santiago tiene una revista que la financian los proveedores, y las actividades, cada una de las actividades que se hacen, por ejemplo, el concurso de la marraqueta, también se consigue con aportes privados, de empresas privadas, molinos, la gente de la levadura, aditivos, qué sé yo. Y en la pandemia nosotros sí, el gobierno se portó bastante bien. A todas las pymes les pasó $1,000,000. Tenías que solamente certificarte que eras pyme y te pasó $1,000,000. Te perdonó $2,000,000 de IVA, y que no me acuerdo cuál era el otro. Bueno, también si tú te sentabas que no estabas trabajando, te financiaba, bueno, parte financiada de la parte de la planilla de los trabajadores, si es que tu empresa no estaba trabajando. Eso fue en pandemia. Eso. Así es, eran como casi $1,200, un poco para que se entienda. Y para finalizar el tema gremial, le damos la palabra al señor Álvaro Pena. El tema del apoyo, tú lo decís en la pandemia o post pandemia. En la pandemia. En la pandemia, bueno. En la pandemia, de parte del gobierno, lo diferenciaron por sectores, los sectores más
que más le pegó la pandemia, como era hotelería, restaurantes, agencias de viaje, ese tipo de cosas, se los tuvieron un trato especial que hasta el día de hoy lo siguen teniendo. Es más, tienen, nosotros por algún lado tratamos la panadería en algún punto que le tocaba eso, como la hotelería o servicio de fiesta o salones de fiesta, que la panadería indirectamente trabaja con ellos. Se vio afectada, tratamos de entrar en el grupo ese de alguna manera, no lo conseguimos, porque hoy en día le sigue dando algunos beneficios para la reactivación, ya que acá lo llamaron de facturación cero, porque tuvieron que hacer cierre total. Después, en el lado de los que seguimos trabajando y seguimos rodando, por decirlo de una manera, el gobierno generó un seguro de paro por COVID, que si tú tenías menos trabajo podías mandar al personal al seguro de paro, en el seguro de paro por COVID especial, podía ser medio seguro de paro entero. Tú podías de repente tener una persona trabajando 4 horas, tú le pagabas medio sueldo y por el gobierno cobraba el otro medio. Tuvimos una parte de exoneración de aportes patronales. Después también difirieron y financiaron algunos pagos, tanto el gobierno central como el gobierno departamental, así como también habilitaciones de locales comerciales o cierto tipo de habilitaciones, prorrogaron los plazos de vencimiento. Si se te vencía en esa fecha, te lo prorrogaban o te decían, no, hasta tal fecha no vamos a controlar, mismo porque las oficinas ellos las tenían cerradas y no se podían hacer trámites personales, ¿no? Era todo vía web. Después generó el gobierno también unos créditos SIGA que se llamaban, que eran con los bancos privados, pero con una tasa de intereses preferencial, que eso también a muchos les sirvió. Bueno, las habitaciones, y desde el SIPU, nosotros cuando empezó la pandemia en el año 2020, se exoneró la cuota 2 meses a los socios, que nunca pensamos que iba a durar tanto la pandemia y pensamos que, bueno, fue una ayuda a exonerar los 2 meses, la institución estaba en condiciones de hacerlo, se hizo, pero bueno, en todo casi 2 años, más de año y medio que llevamos de pandemia, los 2 meses quedó licuado en eso y quedó medio que poco, ¿no? Pero en su momento ayudó y mucho porque era el momento más difícil de la pandemia, como recién empezó y la gente, bien como dijo Gabriel, estaba asustada y no quería salir. El centro nunca cerró las puertas ni dejó de atender el teléfono porque era el momento que los socios más requerían de los servicios porque estaban de incertidumbre, no sabían qué hacer, todo situaciones nuevas y bueno, el centro trató de asesorarse y ayudar en la medida de lo que podía a los socios. Y todo este año, que en marzo tuvo un repunte fuerte el COVID, y yo creo que en 3 meses de este año fallecieron más personas por COVID que en toda la pandemia. El SIPU siempre de la institución tratamos de fortalecer la comunicación hacia los consumidores finales sobre los hábitos de consumo y que los clientes elijan la panadería de barrio como lugar para hacer sus compras. Es un negocio de cercanía donde no había aglomeraciones, estaban las normativas sanitarias, se respetaban las normativas sanitarias y este año hicimos mucho hincapié en ese punto de la institución. Se trató de un momento difícil, pensamos que era el momento que más había que apoyar al panadero. Y bueno, la institución estaba en condiciones de hacerlo. Tal vez no fue el último balance, el mejor balance en la historia de la institución, pero bueno, tampoco fue el mejor año en la historia de la institución, ¿no? Ok, Álvaro, muchas gracias. Pasamos entonces ahora al punto 3. Vamos a hablar de mano de obra. El déficit de mano de obra en la panadería en Chile es del orden del 25%, situación que ha sido muy difícil de superar en los últimos 2 años. ¿Cómo debemos enfrentar esta situación? ¿Cuáles deben ser los cambios? Le damos la palabra al señor Pío Pantoja.
Ok, muchas gracias. Sí, en realidad, mano de obra, nosotros tenemos primeramente aproximadamente 16.200 panaderías a nivel nacional. Éramos 16.600, pero 400 han quebrado, han cerrado por no poder subir o reestructurar sus precios finales al público. Han preferido cerrar porque les subió todo y no pudieron subir sus precios y poder cumplir con sus obligaciones. Tenemos aproximadamente 36.000 panaderos maestros en esas panaderías y en realidad con una alta deserción de los maestros panaderos. De cada 10 maestros panaderos, al año siguiente quedan entre 3 y 4, los demás desertan. Y se tiene que llamar nuevo personal empírico para que hagan la labor de panadero. Esto malogra la calidad. Por eso es que en el Perú estamos buscando la manera de que el pan se venda por kilo. ¿Qué más tiene problema el panadero? Como son informales, tampoco cumplen con sus obligaciones laborales. En algunos casos no les pagan completo, en algunos casos no pagan el seguro. Esto hace que no sea atractivo, no sea atractivo. Les repito, solamente el 15% de panaderías de Perú, el 15% sí cumple con sus obligaciones. Obviamente los venden el precio que tienen que vender y el público reconoce que ese es el valor verdadero. La alta deserción hace de que también en algunos casos algunas panaderías formales también se vean perjudicadas porque no logran conseguir personal calificado. Por eso es que en el Perú, con las nuevas máquinas de panificación como son las amasadoras, las divisoras boleadoras, estamos tratando de atraer al personal femenino para incursionar en la igualdad de género, porque el mayor trabajo, el mayor esfuerzo que se requiere en la panadería es cargar los 50 kilos que estamos pidiendo que sea 25 y el tema del sobado. Estas máquinas ya la entregan boleada y no requiere esfuerzo físico. Ya estamos probando con algunas damas para que puedan ir incorporándose y también puedan cubrir más seriamente la labor de panadero. Creemos también de que la parte productiva es la mano de obra, pero donde principalmente tenemos nosotros grandes problemas es la parte de dirección, de gestión. De cada 100 panaderías, solamente el 5% lo maneja una persona con conocimiento de gestión de panadería, es decir, administrador de empresas que son generalmente los mismos dueños o hijos de los dueños. El 95% de panaderías, o el 95% de panaderías, lo maneja un personal de confianza. Simplemente no roba, simplemente avisa lo que ve, pero no ayuda a generar ideas de cómo mejorar o cómo superar los problemas y cómo ganar más espacio. Por eso es que creemos que en esta gestión, la que viene, pensábamos que con este gobierno se le iba a dar más importancia a los maestros panaderos para que reciban cursos de gestión de panaderías y sean ellos los que sean los supervisores o administradores y ejecuten lo que la alta dirección o los dueños quieran que se hagan y puedan poder manejar y gestionar mejor la panadería. Gracias. Muchas gracias, Pío. Continúa el análisis el señor Álvaro Pena. Don Álvaro. Bueno, el tema de la mano de obra es un tema que en cualquier charla que tenés con panaderos de otras partes, es un problema que hay un poco en todos lados. Nosotros acá en la institución tenemos una escuela que este año tuvimos que cerrar un par de meses por la pandemia porque para no tener problemas. Ningún momento tuvimos en la escuela problema de brotes de COVID, porque se respetaban las normas vigentes. Lo que hemos notado ya a fin del año pasado y este año, mucha avidez por la gente en aprender de panadería.
Los cursos que hemos abierto, nosotros tenemos de panadería, tenemos 3 módulos. Los 3 módulos que se abren, que es panadería avanzada, para principiantes, panadería intermedia, hemos tenido los cupos llenos, no hemos tenido problemas de gente, al contrario, hemos tenido que iniciación en la panadería, por ejemplo, el último tuvimos que abrir 2 cursos por el tema de la cantidad de gente que había. Se dan cursos de pastelería profesional, de roticería, se hacen demostraciones habitualmente en el año de acuerdo a la fecha, como para Pascuas, de roscas de Pascua, como ahora va a haber una de pan dulce, como hay de sanguchería, como hay de masa madre. Instauramos unas demostraciones de masa madre una vez al mes. Hacemos una, y hasta ahora todas las veces se han hecho, se ha excedido un poco el cupo y han quedado en lista de espera para el mes siguiente. Invitamos a los proveedores que cooperan con nosotros y nos apoyan durante el año, les brindamos las instalaciones del SIPU para que ellos hagan demostraciones si ellos lo quieren, lanzar algún producto o algo, que inviten a sus clientes. Eso también nos da visibilidad, y que venga gente que no es del gremio o que no conoce el centro, que no conoce la institución, para que la conozcan. Por otro lado, lo que estaba hablando Pío ahí, el tema de la gestión, es un tema que personalmente yo lo veo que es un problema no de Uruguay, y no exclusivo de la panadería, es un problema de las pequeñas, medianas empresas y empresas familiares. Yo creo que no... Personalmente he visto casos de casas que han cerrado, y no porque hagan mala mercadería, pero sí porque tienen una mala gestión, porque no se administran de buena manera. Y eso es un problema que nosotros estamos abocando acá, ya nosotros mismos dentro de la institución, a la parte de los directivos. Ya hemos hecho capacitación para los directivos, porque nos encontramos también que la institución no es lo mismo que el negocio de uno. La institución se tiene que tomar la decisión de una manera y no la puede tomar de la misma manera que uno la toma en su negocio personal. Y eso es una cosa que estamos trabajando, que estamos tratando de hacer hincapié, pero también es un problema que el panadero lo tiene que percibir y muchas veces no lo percibe. Por eso, cuando tú querés hacer algo, muchas veces se hace un poco más engorroso poderlo hacer, ¿no? Como todo el tema de la comunicación, nosotros estamos trabajando mucho en comunicación, en tema de redes, tratar de hacer muchas cosas. Un poco que buscamos también que la institución sea la parte de marketing de la panadería, que la realice la institución. Porque es una cosa muy costosa, que el SIPU puede una panadería de un tamaño, que el mayor grueso de nuestros socios son pequeñas y medianas panaderías, no pueden hacerse cargo de esos costos, y que el SIPU se hace cargo y que la panadería se arrime para tratar de impulsar ciertas cosas para mejorar el consumo de la panadería. Bueno, por un poco pasa por ahí la parte de capacitación. La mano de obra sigue siendo, como hablamos, y también en toda reunión de panaderos de diferentes lados, el tema de la mano de obra es un problema. No es en Uruguay, no es en Latinoamérica, es en el mundo entero. Nosotros tenemos un negocio que ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Históricamente el trabajo de panadero acá en Uruguay ha cambiado bastante el tema del trabajo nocturno. Es un trabajo sacrificado de la noche. Por ese lado hay que tratar, bueno, ahí hay otro punto de la mecanización, pero tratar de buscar por medio de la tecnología, tratar de eliminar la noche para que sea un trabajo más saludable y que la juventud no le dispare. Porque muchas veces la juventud, la gente joven, le dispara. Nosotros acá en la escuela vemos que hay mucha gente joven que está participando, involucrada con la panadería. Muchas gracias, Álvaro. Le damos la palabra ahora al señor Gabriel Fernández. Bueno, no estamos lejos. Yo creo que es un poco como vienen pintando tanto Pío como Álvaro.
no hay oficio, o sea, el oficio del panadero no está visto como, por ejemplo, el del pastelero acá, ¿no? O sea, el pastelero está mejor pago que el panadero, inclusive, tiene otra formación, y en eso creo que somos culpables nosotros, o sea, nosotros tenemos mucho que ver con eso, porque como empresarios tenemos que tener la obligación, hasta diría, tendría que ser prioridad de tener centros de formaciones como lo tiene Uruguay, que la verdad que dicho sea de paso es un ejemplo. Eso no implica que se forme mucha gente y que la gente quiera trabajar. Son dos cosas distintas, ¿eh? Porque en el caso mío personal, hace 6 meses que busco un panadero y nadie quiere trabajar. Ni los sábados, ni los domingos, nadie quiere madrugar porque realmente por más que dejes el pan del día anterior, hay que madrugar para cocinar. Entonces, se hace muy compleja el tema del oficio. Pasa no solo en la panadería, pasa en casi todos los oficios. Es muy raro encontrar un fontanero bueno, raro encontrar un electricista bueno. Yo creo que se fue perdiendo eso. Y acá hay que sumarle que la mayoría de los jóvenes o la mayoría de la gente que está en edad de poder trabajar cobra algún tipo de plan. Acá, lamentablemente en este país, hay mucho plan. Calculen ustedes que viven más de 20 millones de personas de algo que le dé el gobierno. Y los que mantenemos esa estructura somos 8 millones. Entonces, ¿qué pasa? Es sencillo. Si yo tomo una persona que está cobrando un plan, que por ahí el tipo tiene ganas de trabajar, que no son todos, lo primero que me dice, no me vaya a blanquear porque pierdo el plan. ¿Estamos? O sea, es un poco morboso el sistema. Pero bueno, lamentablemente no estamos ajenos a nada y lamentablemente no vemos que haya un cambio en eso. Sí, desde la asociación estamos en tratativas con 2 o 3 empresas para poder crear la escuela de panadería, que es algo que venimos dejando de lado y nos urge hacerlo, justamente por este tema. Nada más. Muchas gracias, Gabriel. Y terminamos este punto con don Marcelo Gálvez. Marcelo. Bueno, parece que es una problemática mundial, tenemos los mismos problemas y aquí pasa en todos los sectores, no solamente de panaderos, se ha puesto más difícil nomás. Bueno, nosotros es un problema que viene hace varios años. Se pudo suplir en un momento con la llegada de los hermanos peruanos, la primera, después con la gente que vino de Haití y después con la gente que vino de Venezuela, porque, bueno, realmente era fácil, digamos, aprender el oficio, pero cada vez se hace más difícil, la verdad. Cada vez se hace más. Y Chile también tiene la gran problemática que de Argentina, que tampoco nunca ha tenido escuela. Tuvo una escuela del año 40, 50, pero duró nada. Y también hace eso que no haya formación, no haya tradición de los panes, que no se conserve la tradición de panes antiguos que se han ido perdiendo. Entonces eso es como bien importante. Hemos querido formar escuelas, pero bueno, todos somos dirigentes y sabemos que mantener una escuela es complicado, es difícil, tiene un costo, no es tan fácil. Marcelo, bueno, disculpa una interrupción. Sí. Nosotros, la escuela, nos sale, en cierta medida, nosotros cuando nos sale plata todos los años, no nos genera dividendos ninguno, nosotros lo llamamos inversión. El objetivo de la escuela es que genere, no, para nosotros, no que genere mano de obra para la panadería. Perdonad por la interrupción. Sí, nosotros también, o sea, yo soy uno de los convencidos y que ha luchado, ha sido mi tema, digamos, de que soy dirigente. Conozco la hermosa escuela que tienen ustedes en Uruguay. Yo tuve la oportunidad de conocerla cuando participamos en el Campeonato Mundial que se hizo en Uruguay el año 2000 y tanto, 2002, por ahí, no me La verdad que es un ejemplo y un ejemplo a seguir.
yo creo que antes que me muera, por lo menos, queremos tener una escuela y capacitar y tener... Tampoco tanto. Pero ha sido una lucha, digamos, una lucha fuerte. Así que eso. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, y relacionado con el tema, vamos a hablar ahora de la mecanización de la panadería. Y de aquí en adelante, por favor, les voy a pedir, ojalá, máxima síntesis con respecto a cada opinión. Nos quedan 30 minutos para tocar estos últimos 3 temas. Le doy la palabra entonces al señor Pío Pantoja para que nos dé su visión del tema. Bien, mecanización, les hablaba el tema de asimilar al sexo femenino en el marco también de generar noticias positivas, de que nos unimos al nuevo cambio mundial de la igualdad de género. Existen ahora nuevas maquinarias que están haciendo mucho más fácil el trabajo. Existen las laminadoras que ahora son programadas, existen las amasadoras, sobadoras que están mecanizadas con tiempo que no requiere de 25 kilos. Acuérdense que antes era de 100 kilos. Existen también la divisoria voladora digital que ya entrega los pancitos o los bollos ya redondos, y los hornos que son mecanizados también con camilla o con palas que no requieren mucho esfuerzo físico. Por eso creemos que en el Perú el boom de la gastronomía asimiló a los varones, ¿no? En las escuelas de cocina, el 90% es varón y el 10% es mujeres. Entonces se invirtió los últimos 15 años. Creemos por eso es que ahora asimilar a las damas para que puedan cubrir estos trabajos que se requiere de un personal que lleve mucho corazón, mucha dedicación, y que las mujeres, como lo que estamos viendo, son las que más están apoyando y listas a cubrir este espacio. Con respecto a comercialización, igualmente existen las nuevas ya POS, que inclusive en algunos casos dan hasta vuelto para que no haya contacto físico, que ya están apareciendo ese tipo de cajas registradoras. El QR, que es el sistema que facilita la comunicación con el público, ya se está aplicando en el Perú también a través de tanto de la web como los precios de los productos. Y creo que esa es la parte de que tecnología y mecanización se está implementando en el Perú, que estoy seguro va a acelerar mucho más los próximos años. Gracias. Muchas gracias, Pío. Le damos ahora la palabra al señor Gabriel Fernández desde Argentina. Bueno, el tema de los productos o las maquinarias o lo que estábamos hablando. Aquí hay muchas panaderías que se han modernizado en cuanto a máquinas se refiere. Bollería, como bien dijo Pío, inclusive hay máquina que lo único que hay que poner es la bolsa en un brazo porque hace todo el proceso de industrialización que llega hasta estivar el pan, con amasado incluido. Yo creo que personalmente, y por lo que vengo hablando, también es un tema, está bien modernizarse, está bien tener las últimas tecnologías, pero también tenemos que pensar que lo nuestro es artesanal y necesitamos de la mano de obra de la gente. Entonces, yo creo que la ambigüedad, acá hay panificadoras muy grandes que tienen unos sistemas donde por ahí hacen 8 o 10 veces más de lo que hace una panadería normal y requieren de 2 personas. Y no me parece acomodado eso, no me parece algo que esté bien. Sí tener una buena tecnología, sí tener buenas máquinas, tener que la gente no haga esfuerzos, que eso sobre todo, el nuestro siempre fue un oficio de esfuerzo, ¿no? Pero me parece que la mano de obra no se tiene que perder y no se tiene que perder la artesanalidad de nuestro oficio. Eso es todo lo que voy a decir con respecto al tema. Muchas gracias, Gabriel. Le doy ahora la palabra al señor Marcelo Gálvez.
Bueno, es algo que ya empezamos a hablar importante, digamos, en nuestro país. Creo que es un tema de costo. De alguna manera, pues, queremos presentar un proyecto, a ver en qué nos puede ayudar la parte gubernamental, pero también poniéndonos de acuerdo lo que decía Gabriel, no perdiendo lo artesano de nuestro quehacer, hasta mecanizar lo que se pueda mecanizar y no perder el trabajo artesano. Eso como leitmotiv, o sea, el único, digamos, razón de ser que tenemos nosotros es la calidad, y la calidad se da por lo artesano que seamos. Entonces no perder ese norte, pero sí ya estamos haciendo gestiones porque vemos que cada vez es más difícil el tema de la mano de obra. Eso. Muchas gracias, Marcelo. Y terminamos el punto con el señor Álvaro Pena. Yo empiezo por lo mismo que dijo Gabriel. Me parece que nosotros, en comparación con nuestra competencia como industrias, grandes superficies, nos destaca que somos artesanos, que se necesita la mano del hombre, o como dijo Pío, el caso de la mujer. Y es lo que nos diferencia de la competencia y es lo que tenemos que resaltar. No quita que haya tecnología, y acá se ha impulsionado algo y se ha hecho algo para poder mejorar las condiciones de trabajo, como está pasando acá, que se está eliminando la nocturnidad, que es más salubre, por más que el dueño de la panadería no trabaje, es hasta más salubre para el dueño de la panadería. También la tecnología para adecuarse a los tiempos que vivimos hoy en día. En Uruguay ha pasado que había equipos de otra época que los consumos de pan en una panadería eran otros. Hoy en día hay que adecuarse a la realidad que tenemos, ¿no? Y cambiando por otros equipos se mejora la mercadería notoriamente. Después yo creo que el tema del punto pasa mucho también y más hoy en día, no solo por la producción, sino por el salón de ventas. En Uruguay en los últimos tiempos se ha incursionado la facturación electrónica, se han incursionado medios de pagos diferentes, tanto a clientes como nosotros a proveedores, con tema de transferencias electrónicas. También, que no es un tema menor, todo el tema de la publicidad y el tema de las redes, como ha hecho el boom en los últimos tiempos, que eso es no solo una tecnificación en la parte de elaboración, es una tecnificación en el salón de ventas. Yo creo que la panadería tiene que pasar por un cambio, y uno lo ve acá, que ha visto emprendimientos nuevos que han abierto y todo, que le cambia la cara, ¿no? Así es. Y continuamos con el siguiente punto. Continuamos contigo, Álvaro. En los últimos años, las nuevas tendencias de productos han estado marcadas en la panadería y pastelería tradicional. Los nuevos consumidores nos han obligado a subir nuestros estándares de calidad y a producir de forma más saludable. Continuamos contigo, Álvaro. Sí, evidentemente que los cambios son permanentes. El tema de productos, con la apertura de mercados y todo que ha hecho, se ha tenido que incursionar en otros productos nuevos, tanto en la pastelería. Yo creo que en los últimos años ha tomado mucha dimensión el tema de la masa madre, que si bien en la panadería es un tema de toda la vida, pero en los últimos años a alguien se le ha ocurrido incursionar. Capaz que de masa madre no sabe mucho, pero en marketing sabe mucho. Y de masa madre capaz que no sabe nada, pero supo explotarlo por ahí, y explotó la masa madre, una cosa que se utiliza de toda la vida en la panadería. Y como es también más saludable, la gente está yendo hacia esas cosas. Está el tema de los octógonos que todos tenemos, que también ahí ha habido que, en la medida de lo posible, reformular alguna receta para poderle sacar octógonos. Pero sí, es una tendencia a hacer productos más saludables para la gente
observa más lo que come. Pero yo creo que el principal que ha aparecido en los últimos tiempos es el tema de la masa madre. Muchas gracias, Álvaro. Le damos ahora la palabra al señor Marcelo Gálvez. Bueno, aquí fueron varios temas. Uno hace 3 o 4 años fue el tema del pan sin gluten, que tuvo su pic y ya prácticamente no se habla de eso, del pan sin gluten y qué sé yo. La cosa de la masa madre empezó de a poco aquí en Chile. Después de la pandemia sí explotó. Ahora hay muchas panaderías pequeñas que hacen este tipo de pan. En general las panaderías tradicionales perdieron un poco el tema de la masa madre, por lo que decía antes, no había escuelas, qué sé yo, el año 77, cuando se liberó el mercado aquí en Chile, se dejó de hacer la masa madre. Llegaron técnicos franceses, aplicaron harina de malta y ácido ascórbico y ¡pum! Método directo. Entonces esa generación de panaderos que estamos hablando se perdió. Entonces el panadero tradicional chileno no sabe trabajar que en ese tiempo era una masa madre que se llegaba el maestro con su ayudante y a las 11 de la noche hacían toda la masa y con eso se trabajaba como se trabajaba prácticamente toda Sudamérica. Pero eso se perdió. Así que el panadero tradicional prácticamente no trabaja con masa madre, recién está empezando a hacer sus primeros pasos y la masa madre la tomó aquí en Chile de panaderos pequeños, muchos panaderos pequeños, también ha sido un boom. Y en cuanto a las panaderías tradicionales, ha sido panes integrales, la pastelería sin azúcar y todo lo que es la pastelería salada, llamamos pizzería, quiches y ese tipo de cosas, y la cafetería, es lo que el concepto bakery que impera más o menos en el mundo. Eso. Muchas gracias, Marcelo. Terminamos entonces seguimos con el señor Pío Pantoja. Sí, muchas gracias. Efectivamente, lo que estamos hablando es que el tema de la masa madre da una oportunidad al sector panificador para seguir revalorando al pan y al panadero. Los nutricionistas, los oncólogos, los médicos gastroenterólogos indican que consumir un pan elaborado con masa madre ayuda a la flora intestinal. Ya no lo dice el panadero, sino la ciencia médica. Por eso es que en Perú también está creciendo este tipo de pan, pero también valorado por el consumidor, porque a raíz de la pandemia, el consumidor, así sea analfabeto, aprendió de que tiene que tener cuidado con lo que come para poder tener defensas contra futuras enfermedades. Ojo que siguen apareciendo nuevas variedades de COVID. Por eso es que el público, el consumidor, está aprendiendo a consumir. Hay muchos alimentos que han dejado de consumir. Aquí, por ejemplo, hay un plato muy conocido que se llama salchipapa. Eso ya dejó de producirse. También la venta de pan ambulatoria. A producto de la pandemia, la gente dejó de comprar en triciclos, en bolsas o reparto a domicilio porque no se sabía qué tipo de manipuleo tienen. Pero eso ha reconocido al pan, por eso es que el precio del pan ha subido. Como les digo, el pan hecho con masa madre cuesta aproximadamente entre 4 y 5 dólares el kilo, mientras que el pan de trabajo rápido está 2 dólares aproximadamente. Y el público cada vez las noticias que le digo positivas habla sobre la masa madre. El último campeonato nacional del pan se ha trabajado con masa madre, con levadura fresca y ha traído excelentes, buenos comentarios. Gracias. Muchas gracias, Pío. Y ahora sí terminamos el tema con don Gabriel Fernández. La verdad que esto de la masa madre, yo viví en España hace 20 años y bueno, ahí casualmente el pan estaba hecho de masa madre. Siempre me pareció un pan maravilloso el español, ¿no? Y cuando vino aquí hace unos años que empezó, yo pensé que iba a ser una suerte de moda,
Dije, no creo que prospere. Creo que en algún momento hasta lo hablé con Álvaro eso. Y la verdad que hay una tendencia muy grande. No es lo que uno por ahí pensaba, pero hay una tendencia de la gente a consumo con este tipo de pan. No obstante, el 77% de los argentinos siguen consumiendo pan, aunque sea diariamente o una vez por semana. Y el que más se consume es, por supuesto, el pan francés, que viene o sea, que se hace con las levaduras, ¿no? Pero bueno, no dejo de reconocer que es una tendencia y como dije antes, es algo que tenemos que incorporar en las asociaciones para que la mayoría de los asociados lo pueda incorporar en sus negocios. Eso es todo. Muchas gracias, Gabriel. Para terminar con el Foro Latinoamericano de Panaderías y Pastelerías, queremos tratar el siguiente tema. ¿Se puede realizar un trabajo conjunto entre los países? ¿Qué temas se pueden abordar? Le damos la palabra al señor Pío Pantoja. Ok, muchas gracias. Esto es también algo que a mí me emociona. Definitivamente los panaderos del mundo, la CIPAN, deberíamos estar mucho más unidos. La propuesta de Perú hace más de 6 años era la primera, declarar al pan Patrimonio de la Humanidad y declarar el Año Mundial del Pan, que todavía aún no se ha hecho. Esto porque la OEA anualmente declara Año Mundial de determinadas cosas y el pan, siendo el alimento preparado más antiguo de la humanidad, todavía no ha sido reconocido como el alimento más consumido del mundo y ser el alimento preparado más antiguo de la humanidad. Segundo, que nuestra asociación, la CIPAN, y a su vez cada asociación de panaderos de cada país, sea reconocido por la FAO, que es el ente de alimentación mundial, como el representante de un país de este alimento preparado. Creo que esas dos funciones, esas dos tareas, para seguir creando noticias positivas sobre el pan. ¿Por qué? Porque en el mundo están apareciendo nuevas tendencias anti-gluten, anti-harinas, anti-productos molidos, y cada vez en algunos países vemos que ellos están creciendo más. Aquí en el Perú lo hemos cortado. Les decía, noticias positivas aplacan o calman o callan a esas tendencias antigluten, la celíaca, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos aquí una asociada que produce pan sin gluten y tiene certificado sin gluten. Bienvenido. De esa manera liberamos el mercado. ¿Usted quiere pan sin gluten? Ahí está sin gluten. ¿Usted quiere pan con gluten? Acá está el pan con gluten. Libre mercado, que es lo que nosotros estamos impulsando en el Perú. Gracias. Muchas gracias, Pío. A continuación, seguimos con el señor Álvaro Pena. Bueno, entre los países se puede hacer mucho. Tenemos el caso de CIPAN, ahí de los cuales tanto Chile, Perú, Argentina, Uruguay somos miembros, que se podrían hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas, ya se han hecho, en la historia de la CIPAN se han hecho muchas cosas, pero lo principal que se requiere es el compromiso de los países de hacerlo. Hay, como el caso del foro que organizó Chile, que organizó FECHIPAN hoy, de intercambio de experiencias, de ver los problemas que uno tiene, que se ven en otros países también, que hasta muchas veces hasta ya el problema ese ya lo pasaron y ya tienen la solución y no hay que romperse tanto la cabeza. El tema de conocer realidades diferentes, el intercambio de experiencias, fomentar visitas entre colegas. Yo he tenido la oportunidad por CIPAN de viajar a diferentes países y la verdad que es muy enriquecedor. Nosotros hasta acá ahora con la pandemia, bueno, no se podía, pero de poder hacer excursiones, un grupo de panaderos y el otro lado ha pasado, bueno, nosotros de Argentina venir acá, de ir a Perú, a Brasil, y es muy enriquecedor. Y esos intercambios se dan mucho. Nosotros ahora, a fin de mes, tenemos la visita de Arturo Blanco acá en Uruguay,
y ya no es la primera vez que viene, pero el conocimiento y conocerlo a él y que venga a Uruguay se dio por todo este tipo de intercambio que lo conocimos en otro país. Y así eso es muy bueno para también ver las cosas que se están haciendo en otros países para ver si pueden funcionar en el país de uno. No solo a nivel de panadería, sino a nivel de instituciones también. Muchas gracias, Álvaro. Continuamos ahora con el señor Gabriel Fernández. Y yo creo que se resume a algo que dijo recién Álvaro, ¿no? Enriquecedor. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? De uno estar en contacto con nuestros pares de otros países. Es sumamente... se aprende, se ve lo que te va a venir, lo que te pasó, conocer otras culturas, otros pensamientos. Y yo creo que eso es, y yo creo que es el futuro, yo creo que es el futuro de nuestra industria. Justamente desde el CIPAN, que creo que están muy bien en cómo se aunan, a pesar de que hay algunos miembros que por ahí no pueden hacerlo por cuestiones económicas, el caso de Venezuela, que no ha podido volver por bueno, problemas que todo el mundo sabe. Pero me parece que aún tendríamos que ser más y estar mucho más en contacto como lo estamos en este momento. Y está muy bien de poder viajar, de poder estar como hemos estado en Perú, en Uruguay, aquí, en Brasil, en México. Nos falta Chile, que ya van 2 veces, 3 veces que queremos ir y no por un motivo o por otro no podemos llegar. Pero ya vamos a ir, no se la van a llevar de arriba. Sí, claro. Nada más, disculpen la chanza. Gracias, Gabriel. Pobre Nelson no sabía cómo, siempre que organizaba algo pasaba. Sí. Y para terminar le damos la palabra al señor Marcelo Gálvez. Sí, yo creo que a lo mejor a mí me gustaría ser un poco más concreto, digamos. Yo creo que una de las cosas que me gustaría y que fuera, que ojalá que es hacer un concurso y que, o sea, que entre todos pensáramos las bases, qué sé yo, y hacer un concurso sudamericano de panaderos jóvenes. Yo creo que es factible hacerlo, dentro de todo son más o menos las mismas empresas. Yo creo que tenemos que tener la voluntad y el tesón de hacerlo, y creo que nos redita de una manera, bueno, igual es caro, pero no de una manera no tan cara. Toda información, trae harta prensa, el pan sale en todos los diarios, qué sé yo, entonces, porque siempre se hace una nacional, para una sudamericana, entonces todo eso también genera ruido. Y lo otro es la capacitación. Yo creo que podemos traer, qué sé yo, cualquier persona de afuera y que estuviera en los 3 o 4 países, sale más barato que si lo trae Uruguay o lo trae solamente Argentina. Y la capacitación entre nosotros mismos. O sea, a mí me gustaría saber cuáles son los productos peruanos, los productos uruguayos, los productos argentinos. Que viniera un panadero, que viniera con un dirigente y nos enseñara esos productos. Creo que la gente está ávida de nuevos productos y que, no sé, en una panadería se podría decir el día del pan latinoamericano y tú sacas la variedad que te enseñaron tus colegas. Entonces, hay cosas por hacer y se puede. Gracias, eso es. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Gabriel, Pío, Álvaro. Damos por finalizado el primer foro latinoamericano. Esperamos que sean muchos otros foros más. En nombre del directorio de la Federación Chilena de Industriales Panaderos, le damos las gracias a cada uno de ustedes. Y le damos el pase ahora a don Ignacio Miles para hacer el cierre de la actividad. Ignacio. Genial, Pablo, muchas gracias por tus palabras y también a todos quienes han sido parte de este primer foro latinoamericano de panadería y pastelería organizado por el FECHIPAN. Vamos a pasar a revisar también algunos de los mensajes que han llegado, porque estamos saliendo en vivo a través de YouTube, a través de Facebook. Hemos tenido una muy buena convocatoria. Gonzalo Vergara Gutiérrez cuenta, por ejemplo, vía YouTube: excelentes invitados, saludos desde la quinta región, acá en Chile. Nancy Andrews Martínez dice: muy buenas tardes, saludos a todos desde Coquimbo.
Jorge Zambrano también dice, muy buena iniciativa, vamos Chile. Verónica dice, excelente foro, saludos desde Argentina, mira qué bien. Desde La Serena, en tanto aquí en Chile también, Panadería Masterpan dice, buenas tardes a todos, saludos desde el norte chico. Susana Leiva, excelente foro, saludos Susana. Y vía Facebook, Carlos Senador dice, muy buenas tardes desde Chiclayo, Perú, ahí también están conectados. Y Carla Ponce de León Berríos, también a través de Facebook, comenta, excelente foro, mis felicitaciones a todos los ponentes, saludos cordiales desde Lima, Perú. Marco CC, vía Facebook, también dice, faltan cursos de administración de panaderías, ¿no? En línea con lo que mencionábamos anteriormente ahí en el panel. Y vía YouTube, Cristian Fortune, a quien también enviamos un gran saludo, dice, muy buena iniciativa, increíblemente los desafíos se repiten en varios países. Claro que sí, y por supuesto hemos visibilizado el día de hoy. Ahora nos vamos a Facebook. Carlos Donaire dice, muy buenas tardes, muy buenas exposiciones. Sin duda que ello contribuye mucho al sector dedicado al mundo de la panadería. Antero Pereira, miren qué bien, dice, envía muchos saludos, ¿no? Para esta reunión. Vamos a ver ahora, y muchos saludos al nuevo presidente en Chile, a Marcelo Gálvez. Gustavo Mancebo también está conectado. Felicitaciones, Fetipan, por la tremenda iniciativa desde Uruguay. Saludos, Gustavo. Ricardo González, de Molina Linderos, también vía YouTube, está conectado. Dice saludos y felicidades por la actividad. Carlos Donaire dice felicitaciones. Manuel Sánchez Ubilius dice saludos cordiales desde Piura, Perú. Y así como ellos, hay un montón de amigos conectados de distintos países, ¿no? De nuestra Latinoamérica. Así que de esta forma ya estamos llegando al final de este foro latinoamericano de panadería y pastelería y queremos agradecer muy especialmente a todos los presentes que nos acompañaron hoy en nuestro canal de YouTube Smart Bakery, por donde salimos en vivo, y también a través de la transmisión en nuestro Facebook Fetipan FG. Esperamos, como siempre, haber podido aportar con información y conocimiento para el desarrollo de todos nuestros negocios y les invitamos a seguir conectados con nosotros visitando nuestra página web www.fetipan.cl. Muchas gracias entonces y un gran aplauso para todos quienes estuvieron conectados en esta jornada. Gracias.